Imagina por un momento la escena. Jesús, colgado en la cruz, agotado y agonizante, lanza un grito desesperado: ¡Tengo sed! En ese instante, un soldado romano, en lugar de ofrecerle agua, le acerca una esponja empapada en vinagre. ¿Fue solo un acto de crueldad? ¿De burla? ¿O hay algo más profundo escondido en este gesto aparentemente insignificante? Este simple detalle, que podría parecer un gesto sin importancia, está cargado de simbolismo y profecía. Prepárate para desentrañar el verdadero significado de este momento crucial. ¿Cómo un sorbo de vinagre puede hablar del sacrificio supremo? ¿Qué nos dice sobre la conexión entre el sufrimiento y la redención? Acompáñame y juntos revelaremos cómo este pequeño acto nos abre la puerta a grandes misterios, mostrándonos la profundidad de la compasión divina. Volvemos a la Biblia, en uno de los momentos más desgarradores de la crucifixión, cuando el cielo se cubrió de sombras y el aire se llenó de una tristeza indescriptible. Jesús colgaba en la cruz, soportando un dolor insoportable. Su cuerpo, desgarrado por los azotes y la tortura, exhalaba con dificultad, cada aliento un eco de su sufrimiento extremo. En medio de esta agonía, con una voz débil pero clara, Jesús expresó una necesidad humana tan sencilla, tan básica: tengo sed. En Juan artículo 19, versículo 28. Fue un grito que revelaba su vulnerabilidad, una expresión de su humanidad en el más alto grado de sufrimiento. En respuesta a su clamor, un soldado romano que estaba allí vigilando la ejecución, tomó una esponja, la empapó en vinagre y usando una caña, la acercó a los labios de Jesús en Juan artículo 19, versículo 29. A primera vista, este acto puede parecer simple, incluso insignificante, pero encierra una ironía cruel y un profundo simbolismo. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que había venido al mundo a ofrecer vida y salvación, recibía como respuesta a su sed un líquido amargo. El Evangelio de Mateo nos dice: y uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. En Mateo artículo 27, versículo 48. Este momento fue el cumplimiento de una profecía antigua, escrita siglos antes por el rey David en el Salmo 69. Me pusieron también hiel por comida, y para mi sed me dieron a beber vinagre. En Salmo artículo 69, versículo 21. Este versículo, que ya contenía un lamento y un presagio de sufrimiento, se hacía real en el último aliento de Jesús. David, en medio de su angustia, profetizó este evento sin saber que se cumpliría de manera tan literal y trágica en la persona del Mesías. Este cumplimiento exacto de la profecía demuestra la profunda conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la continuidad de la historia divina de redención. El acto de ofrecerle vinagre a Jesús no fue solo un gesto de crueldad, sino también un símbolo de rechazo. En los tiempos bíblicos, el vinagre era una bebida común entre los pobres y los soldados romanos, conocida como posca, que era agua mezclada con vinagre. Su sabor agrio y desagradable lo convertía en una bebida poco apreciada, símbolo de las cosas amargas y difíciles de la vida. Que a Jesús, el Salvador del mundo, se le diera vinagre en sus momentos finales, representa la amarga respuesta del mundo a la oferta de amor y salvación de Dios. En el Evangelio de Marcos se añade otro matiz: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. En Marcos artículo 15, versículo 23. Jesús rechazó la mirra, un narcótico que podía haber aliviado su dolor, para vivir plenamente su sufrimiento. Este acto de beber vinagre tiene un simbolismo aún más profundo cuando lo consideramos a la luz de la misión de Jesús. Desde el principio de su ministerio, Jesús había dicho: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, en Juan artículo 4, versículo 34. En su último momento en la cruz, cuando bebió el vinagre, Jesús estaba cumpliendo esa voluntad divina hasta el final. Su grito de "tengo sed" no solo era una declaración de necesidad física, sino también una manifestación de su cumplimiento del plan de salvación de Dios.
El Evangelio de Juan nos proporciona un detalle clave en este momento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, en Juan artículo 19, versículo 28. Este grito, aunque parece simple, es de gran significado espiritual. La sed de Jesús es también la sed de toda la humanidad por la justicia, por la reconciliación con Dios. Él, en ese instante, tomó sobre sí mismo no solo la amargura del vinagre, sino también la amargura del pecado y la separación de Dios. Al beber el vinagre, estaba cumpliendo el simbolismo del sufrimiento humano y el rechazo divino, llevando en su cuerpo el peso de todas nuestras transgresiones. El Salmo 22, un salmo mesiánico, también prefigura este momento cuando dice: mi lengua se pega a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo artículo 22, versículo 15. Estas palabras, escritas por David, encuentran su cumplimiento en la agonía de Jesús, que, en su humanidad, sintió la sequedad de la garganta y la desesperación de su situación. Sin embargo, en ese momento de mayor vulnerabilidad, Jesús también mostró su obediencia perfecta al plan de Dios, bebiendo del cáliz de sufrimiento hasta las últimas gotas. Así, la escena de la cruz se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la disposición de Jesús a cumplir la voluntad divina a cualquier precio. Jesús dijo: consumado es, en Juan artículo 19, versículo 30, declarando que la obra de redención estaba completa. Con este acto, Jesús selló el pacto nuevo y eterno con su sangre, demostrando que todo estaba realizado conforme a la Escritura. La cruz, en ese momento, se transformó de un símbolo de muerte y vergüenza en un emblema de vida eterna y redención. Jesús, al aceptar el vinagre, no solo estaba cumpliendo una profecía, sino también manifestando el costo del pecado y el alcance de la gracia. En su muerte, la oferta divina de reconciliación se extendió a todos, incluso a aquellos que, como los soldados romanos, no comprendían completamente lo que estaban haciendo. Lucas, artículo 23, versículo 34. Esta escena nos invita a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Jesús y a considerar cómo, a través de cada detalle, se cumplía la voluntad divina, sellando así el destino de la humanidad con la promesa de salvación eterna. ¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué, en la cruz, Jesús fue ofrecido vinagre en lugar de agua? Este detalle aparentemente insignificante está cargado de un profundo simbolismo teológico y profético. A lo largo de la Biblia, el vinagre aparece como un elemento recurrente que representa sufrimiento, juicio y, sobre todo, rechazo. En este capítulo vamos a explorar cómo un simple acto, el de ofrecerle vinagre a Jesús, se convierte en un símbolo poderoso de la amargura que soportó por nosotros, y cómo refleja el rechazo de la humanidad hacia su sacrificio redentor. En el relato de la crucifixión de Jesús, registrado en los Evangelios, vemos a un Salvador agonizante que clama: «Tengo sed». ¿Qué sucede entonces? Los soldados, en lugar de darle agua, le ofrecen vinagre. Este gesto, descrito en el Evangelio de Juan, no solo cumple la profecía del Salmo 69, donde David escribe: «Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre», Salmo 69, 21, sino que también revela algo mucho más profundo: la amarga realidad del rechazo que Jesús experimentó por parte de aquellos a quienes vino a salvar. ¿Por qué vinagre? El vinagre en la Biblia es más que una simple bebida agria. Representa lo que es amargo, doloroso e indeseable. En el contexto de la crucifixión, el vinagre simboliza el sufrimiento extremo y la traición que Jesús soportó, incluso en su último aliento. No fue un accidente ni un acto de simple crueldad por parte de los soldados romanos. Al aceptar el vinagre, Jesús no solo cumplía una profecía, sino que también aceptaba cargar con la amargura del pecado humano y la desesperación de un mundo que lo rechazó. La acción de beber vinagre en la cruz encuentra paralelismos en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, Dios advierte a Israel: «Les daré a beber aguas de hiel». Jeremías 9:15. Y en Lamentaciones el profeta clama: «Me dio a comer hierbas amargas y me llenó de hiel». Lamentaciones 3:15.
Estos pasajes hablan del juicio y la corrección de Dios hacia su pueblo, usando elementos amargos como símbolos de sufrimiento. Así, el vinagre ofrecido a Jesús no solo era una burla cruel, sino que también reflejaba el juicio que él estaba soportando en lugar de la humanidad. Pero el significado del vinagre no se detiene aquí. En la Biblia, el vinagre también aparece como un símbolo de desarmonía, rechazo y discordia. ¿Te parece extraño? Piensa en Proverbios 25:20. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida. Aquí, el vinagre es una imagen de insensibilidad y de cómo ciertas acciones, en lugar de aliviar, pueden causar más dolor. Así fue el ofrecimiento del vinagre a Jesús, un gesto que, en lugar de saciar su sed, intensificaba su sufrimiento. De la misma manera, en Proverbios 10:26 se dice: como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. El vinagre, en este caso, se convierte en un símbolo de irritación y molestia, reflejando la respuesta de la humanidad a la presencia de Jesús: incomodidad, rechazo y falta de entendimiento. Y aquí viene la pregunta importante: ¿por qué Jesús aceptó el vinagre? Al recibirlo, no solo se estaba cumpliendo la profecía, sino que estaba abrazando por completo la amargura y el rechazo del mundo. En Isaías 53:3, el profeta describe al Mesías como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. El vinagre en la cruz es la culminación de este desprecio, un recordatorio de que Jesús no solo sufrió físicamente, sino que cargó con el dolor de ser rechazado por aquellos que vino a redimir. Incluso en la última cena, Jesús había anunciado el derramamiento de su sangre diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:27-28. Si en la cena el vino representa su sangre derramada por amor, en la cruz, el vinagre simboliza la respuesta amarga de la humanidad ante ese sacrificio. Mientras que el vino en la cena era un símbolo de su amor y gracia, el vinagre en la cruz se convierte en un reflejo de la amargura y rechazo que él tuvo que soportar para cumplir su misión redentora. ¿Te das cuenta de la magnitud de este símbolo? El vinagre no fue solo un trago amargo en la cruz. Es un recordatorio constante de cómo la humanidad, en su estado de pecado, responde al sacrificio de Jesús. Nos muestra que, incluso en su momento de mayor necesidad, el Mesías fue rechazado y malinterpretado. Sin embargo, en lugar de rechazar ese gesto, Jesús lo aceptó, demostrando así que estaba dispuesto a soportar la amargura del pecado y el rechazo de la humanidad para abrir un camino de redención para todos. Así que la próxima vez que pienses en la crucifixión, recuerda que el vinagre simboliza mucho más que un simple acto de crueldad. Es un reflejo de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre el amor redentor de Cristo y la dureza del corazón humano. En la narrativa bíblica, el vinagre y su amargura no son meros detalles circunstanciales, están llenos de simbolismo y resonancia espiritual. La imagen del vinagre se extiende más allá del momento de la crucifixión de Jesús y aparece de nuevo en los textos apocalípticos del Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis. Este libro, cargado de visiones proféticas y revelaciones sobre el fin de los tiempos, introduce la figura del ajenjo, una planta amarga que actúa como símbolo de juicio y sufrimiento. El pasaje relevante se encuentra en Apocalipsis, artículo 8, versículo 10 al 11. El tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella ardiente, como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Este relato presenta la visión de una estrella llamada Ajenjo, que cae del cielo y convierte en amargas las aguas de la tierra, provocando la muerte de muchos. El simbolismo aquí es rico y complejo. Ajenjo, una hierba extremadamente amarga, se utiliza para simbolizar la amargura del juicio divino que se derrama sobre la humanidad.
Esta imagen de amargura y destrucción se conecta estrechamente con el acto de ofrecer vinagre a Jesús en la cruz, un acto que también implica amargura y rechazo. La amargura de las aguas contaminadas por el ajenjo en el Apocalipsis puede verse como una representación de la amargura del pecado y sus consecuencias. Así como las aguas amargas resultaron en la muerte de muchos, el pecado y el rechazo de Dios llevan a la destrucción espiritual y física. En este contexto, el vinagre ofrecido a Jesús se convierte en un símbolo de la amargura que Él mismo asumió al tomar sobre sí los pecados del mundo. Si retrocedemos a las profecías del Antiguo Testamento, encontramos que la amargura es un motivo recurrente. Por ejemplo, en Jeremías artículo 9 versículo 15 se habla de castigo divino. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Aquí, el ajenjo simboliza el juicio de Dios sobre Israel por su infidelidad, una experiencia amarga de sufrimiento y purificación. Este castigo implica beber aguas de hiel, una mezcla de hierbas amargas que nos lleva de nuevo al simbolismo del vinagre, otra sustancia amarga ofrecida a Jesús. La conexión entre el ajenjo y el vinagre en la crucifixión de Jesús también se puede entender a través de una lente espiritual. En ambos casos, el sabor amargo refleja el rechazo y el dolor. El ajenjo en el Apocalipsis es parte de una serie de juicios que caen sobre el mundo como resultado de su pecado, y el vinagre en la crucifixión representa el rechazo del mundo hacia el amor redentor de Jesús. La amargura es, por tanto, una señal del quebrantamiento de la relación entre Dios y la humanidad y del precio que se paga por la redención. Además, en Deuteronomio artículo 29 versículo 18 se menciona una raíz de ajenjo en un contexto de advertencia. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. No sea que haya entre vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Aquí, el ajenjo simboliza la amargura que crece en el corazón de aquellos que se alejan de Dios, una amargura que se extiende y contamina como el pecado mismo. Cuando el Apocalipsis habla de la estrella ajenjo que convierte las aguas en amargas, es una poderosa imagen de advertencia sobre las consecuencias devastadoras del pecado sin arrepentimiento. Del mismo modo, cuando Jesús acepta el vinagre en la cruz, está tomando sobre sí la amargura del rechazo humano. Su sacrificio es visto como la aceptación final de la amargura de la humanidad para ofrecer redención. Por lo tanto, el acto de ofrecer vinagre a Jesús es mucho más que una simple acción de burla o crueldad. Es un microcosmos de la amarga separación entre Dios y el hombre. El ajenjo, el vinagre y las aguas amargas del Apocalipsis trabajan juntos en la narrativa bíblica para ilustrar no solo el juicio, sino también la posibilidad de redención. En su acto final de aceptar el vinagre, Jesús no solo cumple la profecía, sino que también señala la profundidad de su compromiso con la redención de la humanidad, incluso en medio de la amargura más extrema. El simbolismo se vuelve aún más profundo cuando recordamos que en la Biblia el agua a menudo representa la vida, la pureza y la bendición de Dios. Convertir el agua en amarga es, por lo tanto, una reversión del propósito original de Dios para la creación, un reflejo de cómo el pecado corrompe y destruye. Sin embargo, Jesús, al aceptar el vinagre, toma sobre sí esa corrupción y la transforma en un camino hacia la vida eterna, ofreciendo a través de su sacrificio una reconciliación entre lo divino y lo humano. Así, en este capítulo del Apocalipsis, vemos no solo un juicio severo, sino también una invitación a reflexionar sobre el estado de nuestros propios corazones y nuestra relación con Dios. La estrella ajenjo y el vinagre de la cruz nos llaman a entender la amarga realidad del pecado, pero también la dulce promesa de la redención que solo Cristo puede ofrecer. El voto nazareo es una de las prácticas más distintivas del Antiguo Testamento, destacada por su carácter de consagración y separación hacia Dios.
Este compromiso religioso, descrito en el libro de Números, capítulo 6, es un voto de dedicación total a Dios por parte de ciertos individuos en Israel. Aquellos que hacían el voto nazareo, como Sansón, y según algunas interpretaciones Juan el Bautista, se comprometían a un periodo de tiempo específico durante el cual seguirían 3 reglas fundamentales: abstenerse de cualquier producto derivado de la vid, dejar crecer su cabello sin cortarlo y evitar todo contacto con cadáveres, incluso si se trataba de un familiar cercano. En el contexto del voto nazareo, el vinagre toma un significado profundo. El libro de Números declara explícitamente: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, tendrá de vino y de sidra no beberá, vinagre de vino. En Números artículo 6, versículo 2 al 3. Este mandato deja claro que el consumo de vinagre, junto con otros derivados de la vid, estaba prohibido para aquellos que se consagraban a Dios mediante este voto. El vinagre, al igual que el vino, simboliza las indulgencias y placeres mundanos que el nazareo debía rechazar para mantener su pureza y devoción exclusiva a Dios. En el caso de Jesús, esta conexión con el voto nazareo es objeto de debate entre teólogos e historiadores. Por un lado, no hay ninguna evidencia directa en los evangelios que sugiera que Jesús de Nazaret haya tomado formalmente el voto nazareo. Los evangelios no mencionan ninguna declaración explícita de Jesús sobre la adopción de este compromiso. Por el contrario, encontramos múltiples instancias donde Jesús consume vino, lo cual contravendría las reglas del voto nazareo. Por ejemplo, en las bodas de Caná, Jesús transforma agua en vino y participa de la celebración en Juan artículo 2, versículo 1 al 11. Durante la última cena, Él comparte vino con sus discípulos y les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Lucas, artículo 22, versículo 20. Además, Jesús no evitó el contacto con los muertos, otra restricción del voto nazareo. De hecho, tocó cadáveres en varias ocasiones durante su ministerio, como cuando resucitó a la hija de Jairo en Marcos, artículo 5, versículo 41, o cuando llamó a Lázaro a salir de la tumba, Juan, artículo 11, versículo 43 al 44. Estas acciones demuestran que, en su vida y ministerio, Jesús no se adhirió a las restricciones propias del voto nazareo. Sin embargo, la confusión sobre su relación con este voto puede provenir del hecho de que Jesús es llamado Nazareno, no porque haya hecho el voto, sino por su procedencia de la ciudad de Nazaret. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, en Mateo, artículo 2, versículo 23. La conexión entre Jesús y el voto nazareo también plantea cuestiones sobre el significado del vinagre que se le ofreció durante su crucifixión. Si Jesús hubiese sido un nazareo, aceptar el vinagre habría significado romper su voto. Sin embargo, dado que no existe ninguna evidencia de que Jesús haya tomado ese compromiso, es posible que su aceptación del vinagre en la cruz represente algo más profundo. La aceptación de ese vinagre, un símbolo de amargura y sufrimiento, puede interpretarse como un acto de plena entrega y obediencia al plan de redención de Dios. Al beber el vinagre, Jesús cumple la profecía del Salmo artículo 69, versículo 21. Me pusieron también hiel por comida, y para mi sed me dieron a beber vinagre. De este modo, su aceptación del vinagre no es una violación de un voto, sino una manifestación final de su papel como el siervo sufriente profetizado en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías, artículo 53, versículo 3. Por lo tanto, aunque Jesús no fue nazareo en el sentido estricto del término, su vida y su sacrificio reflejan una dedicación absoluta y una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Su aceptación del vinagre no solo cumple con una antigua profecía, sino que también simboliza su disposición para asumir la carga del pecado y el sufrimiento del mundo. Esto nos muestra que el significado del vinagre en la crucifixión de Jesús va más allá de su contexto inmediato, resonando a través de las Escrituras como un símbolo de la entrega total, el sufrimiento redentor,
y la consumación del plan de salvación de Dios para la humanidad. El voto nazareo es un compromiso religioso de gran significado en la tradición judía, mencionado explícitamente en la Biblia, particularmente en el libro de Números, capítulo 6. Este voto implicaba una serie de abstinencias estrictas y un estilo de vida dedicado a la pureza y devoción a Dios. Aquellos que decidían tomar el voto nazareo, como Sansón y según algunas interpretaciones Juan el Bautista, lo hacían para apartarse de las influencias mundanas y consagrarse completamente al Señor. Los nazareos eran reconocidos por 3 abstinencias principales: evitar cualquier producto derivado de la vid, como el vino o el vinagre, no cortarse el cabello durante el período de su voto y evitar el contacto con cadáveres, incluso de sus familiares más cercanos, para mantener su estado de pureza espiritual. En las instrucciones detalladas para el voto nazareo se establece claramente: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, tendrá de vino y de sidra no beberá vinagre de vino. En Números artículo 6, versículo 2 al 3. Estas directrices eran fundamentales para aquellos que querían mantener una vida de completa consagración a Dios. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre la vida de Jesús de Nazaret, encontramos múltiples razones que sugieren que él no tomó este voto específico, a pesar de ser llamado nazareno. La designación de Jesús como nazareno a menudo se malinterpreta como una indicación de que él había adoptado el voto nazareo. Sin embargo, el término nazareno simplemente se refiere a su lugar de origen, la ciudad de Nazaret, y no a una asociación con el voto nazareo. Los evangelios, que son las fuentes principales sobre la vida y enseñanzas de Jesús, no mencionan explícitamente que él haya adoptado este voto. De hecho, hay varios pasajes en las Escrituras que parecerían contradecir la idea de que Jesús vivió de acuerdo con las restricciones del voto nazareo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, durante el famoso milagro en las bodas de Caná, Jesús transforma el agua en vino y participa del banquete. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. En Juan, artículo 2, versículo 10. Este acto no solo muestra a Jesús interactuando con el vino, sino que también refleja su voluntad de participar en celebraciones humanas normales. De igual manera, en la última cena, Jesús comparte el vino con sus discípulos diciendo: «Tomad, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». En Mateo artículo 26, versículo 27 al 28. Esta acción sería incompatible con las restricciones impuestas a un nazareo, quien debía abstenerse de cualquier producto derivado de la vid. Además, en el Evangelio de Mateo se menciona que vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: «Este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores», pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Mateo artículo 11, versículo 19. Este pasaje indica que Jesús no solo bebía vino, sino que su asociación con personas consideradas impuras o indignas por las normas religiosas de la época también habría sido contradictoria con las prácticas de un nazareo, quienes solían evitar el contacto con aquellos considerados impuros. Otro aspecto a considerar es la relación de Jesús con los muertos. De acuerdo con el voto nazareo, tocar un cadáver haría al nazareo impuro. No obstante, los evangelios relatan múltiples ocasiones en las que Jesús interactúa directamente con los muertos, desafiando estas restricciones. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se narra cómo Jesús toma de la mano a la hija muerta de Jairo y la resucita diciendo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate», en Marcos artículo 5, versículo 41. Asimismo, en el Evangelio de Lucas, Jesús se acerca al ataúd del hijo de la viuda de Naín y lo resucita, mostrando claramente que él no evitaba el contacto con los cadáveres. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas artículo 7, versículo 14. Estos ejemplos sugieren que Jesús no adoptó el voto nazareo de manera formal.
En su vida y ministerio, él se mostraba como alguien que rompía con las expectativas religiosas tradicionales para cumplir con una misión mayor: revelar el amor y la gracia de Dios a todas las personas, sin importar su estado o condición. Jesús se asociaba con los marginados, los enfermos, los pecadores y los muertos, mostrando que su propósito divino iba más allá de las restricciones rituales de pureza. Además, otro punto a considerar es el contexto en el que Jesús operaba. Jesús vino no para abolir la ley, sino para cumplirla de una manera que renovara el entendimiento de las mismas. Como él mismo declaró: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. En Mateo artículo 5, versículo 17. Esta declaración nos lleva a entender que Jesús encarnaba un nuevo tipo de santidad, una que no estaba basada únicamente en los rituales externos, sino en la transformación interna del corazón y la mente. Por lo tanto, la falta de evidencia en los evangelios sobre la adopción formal del voto nazareo por parte de Jesús, junto con los numerosos actos registrados en los que él contradice los requisitos de dicho voto, sugiere que Jesús no fue un nazareo en el sentido tradicional. En cambio, su vida refleja un compromiso más profundo con la misión de redimir a la humanidad y restaurar la relación de las personas con Dios, más allá de las restricciones y formalidades religiosas. Jesús era llamado Nazareno por su origen, no porque viviera bajo los preceptos del voto nazareo, lo que subraya la distinción entre su identidad y las expectativas religiosas de su tiempo. Es posible que el vinagre ofrecido a Jesús en la cruz no haya sido solo un gesto de desprecio, sino también un acto con una posible intención compasiva. Considerando el contexto histórico, podemos imaginar la escena. Jesús, colgado en la cruz, sufre intensamente después de haber sido flagelado, humillado y torturado. Su cuerpo está cubierto de heridas abiertas y sangrantes. En este momento de extrema vulnerabilidad, un soldado romano se acerca con una esponja empapada en vinagre. ¿Por qué le ofrecen vinagre? ¿Es realmente solo para burlarse de él o existe una motivación más profunda, quizás más humana? En el contexto de la vida diaria de un soldado romano, el vinagre, conocido como posca, era una bebida común. Esta mezcla de agua y vinagre se utilizaba por sus propiedades para purificar el agua y hacerla más potable. Además, era conocida por su capacidad para refrescar en los calurosos días del desierto y por sus propiedades antibacterianas. Es posible que el soldado, viendo el sufrimiento de Jesús, haya ofrecido la bebida con la intención de proporcionarle un poco de alivio en medio de su agonía. Así, aunque la tradición ha interpretado el acto como una forma de humillación, también se puede entender como una acción con una intención más compleja. La imagen de Jesús recibiendo vinagre en sus labios encuentra un eco profundo en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el vinagre aparece como símbolo de algo amargo y desagradable. El libro de los Proverbios dice: como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. En Proverbios artículo 10, versículo 26. Este versículo compara el vinagre con algo irritante y perturbador, lo que puede reflejar cómo se percibió el ofrecimiento de vinagre a Jesús. Sin embargo, al ampliar esta interpretación, podemos ver que el vinagre también representa la amarga realidad del sufrimiento humano que Jesús aceptó por amor. Al aceptar el vinagre, Jesús cumple una profecía específica del Antiguo Testamento. En el Salmo artículo 69, versículo 21, David dice: me pusieron hiel por comida y para mi sed me dieron a beber vinagre. Esta referencia anticipa el acto de ofrecer vinagre a Jesús en la cruz, mostrando que su sufrimiento estaba predicho y que cada detalle de su pasión tenía un propósito y un significado profético. Este acto de aceptar la amargura del vinagre simboliza cómo Jesús toma sobre sí mismo no solo los pecados del mundo, sino también la amargura y el sufrimiento inherentes a la condición humana. Pero más allá del cumplimiento de la profecía, el acto de beber vinagre en la cruz tiene un significado más profundo.
En este momento, Jesús está experimentando la plena dimensión de su sacrificio. Está tomando sobre sí toda la amargura, el dolor y el rechazo de la humanidad. El vinagre, con su sabor ácido y su efecto irritante, es un símbolo perfecto de esta experiencia amarga. Al aceptar el vinagre, Jesús no solo cumple la profecía, sino que también muestra su disposición a abrazar completamente el dolor humano en su totalidad. El Evangelio de Mateo proporciona una visión adicional cuando dice: y en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo artículo 27, versículo 46. En este clamor de desesperación, Jesús expresa el sentimiento de abandono, de separación de Dios, un dolor mucho más profundo que el físico. Este grito es el punto culminante de su sufrimiento, y es en este momento que recibe el vinagre. La amargura del vinagre se convierte en un símbolo de la amargura de la separación de Dios, de la carga del pecado que Jesús lleva por la salvación del mundo. En Apocalipsis encontramos otra referencia a la amargura y sus efectos destructivos. El tercer ángel tocó su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Apocalipsis artículo 8, versículo 10 al 11. Aquí, la amargura es una fuerza de destrucción, un juicio sobre la tierra. De manera similar, el vinagre ofrecido a Jesús se convierte en un símbolo del juicio, no de Jesús, sino de la humanidad que lo rechaza. Este análisis revela que el acto de ofrecer vinagre a Jesús no es solo un simple acto de burla o desprecio, es un símbolo de algo mucho más grande: la amargura del pecado, el rechazo de la gracia divina y al mismo tiempo una oportunidad de redención. Jesús acepta esta amargura por amor, transformándola en un acto de sacrificio redentor. Al final, la amargura del vinagre en la cruz nos recuerda que a pesar del sufrimiento, hay una promesa de renovación y esperanza, de vida eterna para aquellos que creen en Él. Este profundo análisis y reflexión nos invita a mirar más allá de la superficie del texto bíblico, buscando entender las múltiples capas de significado en los actos más pequeños. ¿Fue el ofrecimiento del vinagre un acto de compasión disfrazada o una forma más de humillación? Tal vez sea ambas cosas, un reflejo de la compleja naturaleza de la humanidad y del sacrificio de Cristo. Nos invita a considerar cómo nuestras propias respuestas a la gracia divina pueden estar llenas de amargura o de aceptación, y cómo, a través de Jesús, incluso los gestos más amargos pueden transformarse en vehículos de redención y esperanza. Si has encontrado intrigante la exploración del significado y contexto del vinagre en la vida de Jesús, te invito a sumergirte aún más en sus enseñanzas, donde el Maestro no solo aborda cuestiones espirituales, sino que también ofrece sabiduría práctica sobre aspectos fundamentales de la vida diaria, como el manejo del dinero y la administración financiera. La sabiduría de Jesús se refleja en numerosas parábolas y enseñanzas, las cuales siguen resonando hoy como guías atemporales para la vida cotidiana. En la parábola de los talentos, relatada en Mateo, artículo 25, versículo 14 al 30, Jesús utiliza la historia de un hombre que confía sus bienes a 3 de sus siervos, dándoles diferentes sumas de dinero según sus capacidades. Mientras que los 2 primeros siervos negocian con inteligencia y duplican lo recibido, el tercero, por miedo, esconde el dinero sin hacerlo fructificar. A su regreso, el hombre alaba a los siervos que hicieron crecer los talentos, pero reprende duramente al que por temor no hizo nada con lo que le fue dado. Esta parábola subraya un principio central de la enseñanza de Jesús. No es solo el tener lo que importa, sino cómo usamos lo que se nos ha confiado. Jesús invita a sus seguidores a ver el dinero como una herramienta, no como un fin en sí mismo.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, nos dice en Mateo artículo 6, versículo 19 al 20. Aquí Jesús está claramente diferenciando entre las riquezas terrenales, que son pasajeras y corruptibles, y las riquezas espirituales, que son eternas e incorruptibles. Su enseñanza es una invitación a evaluar dónde ponemos nuestro corazón y nuestros recursos, en lo temporal y material o en lo eterno y divino. La relación de Jesús con el dinero también es abordada en el encuentro con el joven rico, relatado en Mateo, artículo 19, versículo 16 al 22. Este joven se acerca a Jesús preguntando qué debe hacer para obtener la vida eterna. Jesús le responde que debe cumplir los mandamientos, a lo cual el joven replica que ya los ha guardado todos desde su juventud. Jesús entonces lo desafía con un mandato final. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ante esta respuesta, el joven se marcha triste porque poseía muchas riquezas. Este pasaje revela la profundidad del desafío que Jesús plantea a cada persona. Seguirle implica, a veces, un desprendimiento radical de lo material para abrazar lo espiritual. Sin embargo, Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la actitud del corazón hacia ella. En Lucas, artículo 16, versículo 10 al 13, enseña que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Luego advierte, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, Jesús reconoce la influencia que el dinero puede tener sobre las personas, advirtiendo contra la idolatría de las riquezas. Las riquezas pueden convertirse en un amo exigente que nos desvía del verdadero propósito de nuestras vidas, amar a Dios y al prójimo. En el Sermón del Monte, Jesús también aborda la ansiedad relacionada con las preocupaciones materiales, exhortando a sus oyentes a no preocuparse por lo que han de comer o vestir, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo, artículo 6, versículo 31 al 33. Esta enseñanza nos anima a confiar en la providencia divina, asegurándonos que Dios conoce nuestras necesidades y provee para aquellos que buscan su reino y su justicia. Por último, reflexionemos en cómo Jesús muestra que la verdadera riqueza está en el dar, no en el acumular. En Lucas, artículo 21, versículo 1 al 4, nos cuenta la historia de la ofrenda de la viuda pobre, quien da 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía, mientras los ricos dan de su abundancia. Jesús declara que esta viuda ha dado más que todos los demás, pues ella dio desde su pobreza, de su falta, mientras que los otros dieron de lo que les sobraba. Esta enseñanza nos recuerda que en el reino de Dios, el valor de una ofrenda no se mide por su cantidad, sino por el sacrificio y la intención detrás de ella. Al profundizar en las enseñanzas de Jesús sobre el dinero, descubrimos que sus palabras no solo desafían nuestras percepciones y prioridades, sino que también nos invitan a vivir con un propósito más elevado, poniendo nuestra confianza en Dios y usando nuestros recursos para servir a los demás y honrar a nuestro Creador. Si te interesa explorar más sobre cómo los principios bíblicos pueden aplicarse a tu vida diaria, te invito a ver el siguiente video, donde continuaremos descubriendo las enseñanzas de Jesús sobre el dinero, la administración financiera y cómo podemos vivir una vida abundante de acuerdo con los valores del reino de Dios.